se abre la sesión académica en recuerdo y homenaje al académico numerario ilustrísimo señor don Emilio Gómez Piñol. Iremos haciendo uso de la palabra los tres académicos que tratamos hoy de recordar los tres aspectos fundamentales en los que se va a apoyar este acto académico. Excelentísimo señor don Luis Manuel Halcón de la Lastra, conde de Peñaflor de Argamasilla y exteniente hermano mayor de la Real Maestranza de Caballería. Ilustrísimo señor don Pedro Sánchez Núñez, vicepresidente de esta Real Academia. Excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, querida familia Gómez González, damas y caballeros. Según el protocolo de este acto, intervendrá en primer lugar el ilustrísimo señor don Jesús Rojas Marcos González, que disertará sobre el tema don Emilio Gómez Piñol, maestro universitario. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, familiares y amigos del ilustrísimo señor don Emilio Gómez Piñol, señoras y señores. Honda es la pena de elaborar la semblanza del historiador del arte que durante más de medio siglo completó una brillante trayectoria en los campos de la docencia y la investigación. Hondo es el dolor de recordar, en póstumo homenaje, al profesor universitario de fama imperecedera. Y honda es sobre todo la tristeza de evocar a un hombre extraordinario, de intachable conducta e irrepetible personalidad. Sin embargo, pese a la desolación por tan llorada pérdida, esta Real Academia cumple con el deber de honrar a uno de sus más distinguidos miembros. Don Emilio Gómez Piñol, lamentablemente, no volverá a estos salones, pero su presencia en la institución seguirá viva entre quienes lo conocimos. Por tales motivos acepté el honor de participar en esta sesión necrológica en memoria de don Emilio, como todos lo llamamos respetuosamente. Confieso que tuve la suerte de haber sido, primero, alumno suyo, más tarde, compañero en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, donde impartimos alguna asignatura en común, y poco después, colega en esta regia corporación. Incluso puedo decir con orgullo que un libro mío, La escultura en la colección Belver, escrito junto a don Juan Miguel González Gómez y editado en 2014 por esta Real Academia, fue prologado por él. No obstante, mi inmensa fortuna fue, a pesar de la diferencia generacional, haberme dignificado con su amistad buena y sincera, trabada a lo largo de esos años. Tratarlo en la proximidad me hizo descubrir su calidad humana, jalonada por sus profundos valores cristianos, el amor incondicional a su familia y una incansable y apasionada entrega a su trabajo. Don Emilio, dada su exquisita cortesía, siempre me correspondió con afecto y deferencia. Visto con perspectiva, me resulta incalculable lo que he aprendido de su magisterio profesional y de su talante personal, prudente y caballeroso, razón por la que es justo manifestar públicamente mi franca gratitud. Ni que decir tiene que por lo expuesto hasta ahora me considero un auténtico privilegiado. Hecho este breve introito, me toca trazar el perfil universitario de nuestro homenajeado. Sería tedioso enumerar los muchos méritos docentes e investigadores que acumuló durante su dilatada trayectoria, por los cuales se convirtió en un referente para la Universidad Española. No es esa mi intención. Mi objetivo, dadas las limitaciones de este tipo de actos, es espigar lo más granado de su currículum universitario. Para una información más detallada, remito al respetable, a la laudatio escrita por el doctor González Gómez, como director del Departamento de Historia del Arte de la Hispalense,
para el número que le dedicó la revista Laboratorio de Arte en 2012. Por el volumen y el contenido de dicha publicación, compuesta por 55 artículos en 2 tomos, queda claro que con la desaparición de don Emilio también se ha ido un protagonista excepcional de una época crítica de la vida cultural sevillana. Como se sabe, el doctor Gómez Piñol vino al mundo en la ciudad de La Giralda el 5 de abril de 1940. Tras cursar los estudios primarios en el Colegio de las Hermanas de San Vicente de Paúl, en la calle Socorro, y los secundarios en el de los Escolapios, en la plaza Ponce de León, ingresó en la Universidad de Sevilla. En 1962 obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras, sección de Historia. Su tesina, dirigida por don Antonio Blanco Freijeiro, versó sobre un tesoro de piezas suntuarias visigodas aparecido en el solar del Hotel Alfonso XIII. Y en 1996 defendió su tesis doctoral acerca del libro de estampas de Hernando Colón, contando con la dirección de don José Hernández Díaz y la colaboración de don Tomás Marín, catedráticos, respectivamente, de Historia del Arte y Paleografía y Diplomática. En sendos trabajos de investigación alcanzó la máxima calificación académica. Indudablemente, con tan célebres maestros que dieron fama a aquella renombrada escuela, don Emilio se formó en las metodologías docentes e investigadoras, se configuró su profunda impronta intelectual y su prodigiosa memoria empezó a saciarse de la universalidad de conocimientos que llegó a atesorar. No es de extrañar que en dicho periplo educativo obtuviera de la Universidad de Sevilla el Premio Nacional Fin de Carrera de Filosofía y Letras, sección de Historia, en la convocatoria del curso académico 1962-63, el Premio Extraordinario de Licenciatura, sección de Historia General, otorgado en 1963 por la referida facultad, y por su tesis doctoral, el Premio Extraordinario de Doctorado y el Premio de Investigación Antonio de Nebrija, concedido por el CSIC. Tan prometedora trayectoria explica que antes de conseguir el grado de doctor ya iniciara su docencia en la Hispalense. En 1963 empezó como profesor ayudante de clases prácticas. En 1965 siguió como profesor adjunto interino y encargado provisional de cátedra. Y en 1966 opositó con éxito a la plaza de profesor adjunto de arte hispanoamericano. En 1968 ganó por oposición otra de profesor agregado de arte moderno y contemporáneo en la Universidad de Murcia, ascendiendo al año siguiente a catedrático en la especialidad de Historia General del Arte hasta 1973, cuando regresó a la de Sevilla. En efecto, el 16 de noviembre de ese año tomó posesión de la Cátedra de Arte Hispanoamericano del Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras, hoy de Geografía e Historia, donde permaneció hasta su jubilación en 2013. Don Emilio, como docente, fue un verdadero maestro universitario. Así lo acreditan su asombrosa erudición y su brillante oratoria. Por eso, sus enseñanzas no se limitaron a las asignaturas del título académico en Historia del Arte. A partir de 1987-88, impartió el curso Grandes Maestros del Arte Español desde el Renacimiento hasta la actualidad, el cual formaba parte de un programa suscrito entre la Universidad de Sevilla y las estadounidenses de Pensilvania, Michigan y Cornell. Asimismo, implementó programas de enseñanza sobre historia del arte en Sevilla y su proyección americana en el aula de la experiencia de la Hispalense desde su fundación en 1996-97. En 2002 y en 2003 dirigió 2 cursos de posgrado acerca del coleccionismo artístico. En este último año inauguró el curso académico del aula de la experiencia al pronunciar la lección de apertura Sevilla y los orígenes del arte hispanoamericano y en 2005 dictó la de la solemne apertura de la Hispalense, titulada Ruptura vanguardista, desintegración y nostalgia del arte. Como buen maestro, don Emilio también dirigió un considerable número de memorias de licenciatura y tesis doctorales, generando en muchas ocasiones el apetecido vínculo académico con profesores de la Universidad de Sevilla y otros centros de Andalucía. Baste citar la dirección de tesis de los siguientes docentes de la Hispalense, los doctores Palomero Páramo, Martín Martín, García Olloqui, Pleguezuelo Hernández, Ramos Sosa, Albardonedo Freire y Recio Mir. Su fuerte compromiso con el mundo universitario le permitió compaginar la docencia con la ardua tarea de gestión. En Murcia,
Dirigió el Servicio de Publicaciones, Intercambio Científico y Extensión Universitaria entre 1970 y 1974. En la Facultad de Filosofía y Letras de la Hispalense fue secretario en 1968 y decano de 1975 al 79. Desde ese año hasta 1983 hizo lo propio ya como Facultad de Geografía e Historia. Entre 1983 y 89 fue director del Laboratorio de Arte y desde la última fecha hasta 2001 del actual Departamento de Historia del Arte. A tenor de lo comentado hasta aquí, resulta obvio que su relación con la universidad no se limitó a una simple obligación profesional. Su plena dedicación era síntoma de la pasión que siempre profesó por la institución que rige las enseñanzas superiores. Por eso no escatimó esfuerzos, ni eludió renuncias, aunque, como en cualquier oficio, ni afanes ni sacrificios le ahorraron los eventuales sinsabores propios de la ruindad humana. No obstante, en la universidad anudó gratificantes vínculos magisteriales y ganó fructíferas amistades de enorme satisfacción personal. Esta consagración vital, empero, no cegó su actitud crítica. En 2008, en la semblanza al difunto don Antonio de la Banda, afirmaba que el cínico predominio de actitudes materialistas de nuestra sociedad ha promovido en el alma mater universitaria, cito entre comillas, una banal y creciente tecnocracia educativa que la ha sumido en una atonía y postración generalizadas. Fuera del mundo específicamente universitario, es ingente el cúmulo de actividades formativas desarrolladas por el doctor Gómez Piñol. Como ponente o coordinador, dictó gran cantidad de cursos y conferencias de los más diversos temas. Sus disertaciones tocaron todas las disciplinas artísticas: arquitectura, escultura, retablo, pintura, fotografía, restauración, música, tauromaquia, etc. De asuntos, prioritariamente, alusivos al ámbito español e hispanoamericano. El arco cronológico de sus intervenciones, de enorme amplitud, se centró en el apasionante e inagotable barroco y en las complejas vanguardias del siglo XX, sin dejar de lado a artistas contemporáneos vivos. Difundió dicha labor por universidades e instituciones de España y del extranjero, en especial por países como México, Perú, Nicaragua, Guatemala, Alemania y los Estados Unidos de América. Mención especial merece su implicación con la Asociación de Amigos del Museo de Bellas Artes de Sevilla, una de las más activas de la ciudad de La Giralda. Don Emilio fue miembro fundador, vocal y vicepresidente durante casi 4 décadas. En ella pronunció un abundante número de conferencias, dirigió visitas a exposiciones tanto españolas como extranjeras y conectó sus actividades culturales con las de otras instituciones hispalenses, como la Universidad, la Diputación Provincial, esta Real Academia, el Consejo General de Hermandades y Cofradías y otras corporaciones de la urbe. En el apartado de la investigación, el doctor Gómez Piñol dirigió y participó en multitud de congresos, jornadas, simposios, coloquios, seminarios, ciclos de conferencias, encuentros, mesas redondas, etc., nacionales e internacionales. En ellos trató las referidas disciplinas artísticas y, por la naturaleza científica de tales actividades, profundizó además en aspectos sociales, estéticos y filosóficos con agudeza y originalidad. Por suerte, buena parte de esas disertaciones, de sugestivas y variadas temáticas, se llevaron a la imprenta. Destacamos sus aportaciones sobre arte iberoamericano en general y mexicano en particular, así como su estudio de la relación entre el arte indoportugués y el hispano-filipino, el arte agustino en Filipinas o sus propuestas, reflexiones, hipótesis y atribuciones en la escultura sevillana de los siglos XVI y XVII. Su tarea investigadora también comprende el comisariado y diseño de exposiciones. Reseñemos que en 1973 comisarió en Murcia la muestra titulada Salcillo, 1707-1783, exposición antológica. 10 años después hizo lo propio con la sección de escultura y retablo de la exposición Sevilla en el siglo XVII, organizada por el Ministerio de Cultura de la capital de Andalucía y celebrada entre diciembre de 1983 y enero de 1984 en las salas del Museo de Artes y Costumbres Populares. Y en la década siguiente diseñó los contenidos e ilustraciones del pabellón de la Santa Sede en la Exposición Universal de Sevilla de 1992. Producto de su labor investigadora son sus valiosas publicaciones, acometidas siempre con una estricta metodología científica,
pues han dilucidado sugerentes aspectos del arte en España e Hispanoamérica. Don Emilio, en sus textos, trasciende la mera descripción de lo estudiado, adentrándose en la esencia del fenómeno artístico, ya sea un estilo, un periodo, una disciplina, un artista o una obra, para extraer el trasfondo ideológico que lo suscita. Su prosa, rica en matices, satisface el deseo de conocimiento del diletante y, al par, abre nuevas perspectivas críticas para el especialista. Sus escritos han visto la luz en forma de libros, capítulos de libro, artículos en revistas especializadas, actas de congresos, jornadas, simposios, etc., o ensayos y fichas catalográficas de exposiciones. Resaltamos sus libros Jacobo Florentino y la obra de talla de la sacristía de la Catedral de Murcia, publicado en Murcia en 1970, Las artes plásticas en Centroamérica y el Caribe, Madrid, 1991, y fundamentalmente La Iglesia Colegial del Salvador, Arte y Sociedad en Sevilla, siglos XIII al XIX, que vio la luz en Sevilla en el año 2000. Esta magnífica monografía, respaldada por un copioso aparato documental, es su mejor legado historiográfico. Tal investigación surgió tras la firma de un convenio con la Fundación Farmacéutica Abenzoar, 1995-2000. Su validez superó los límites del mundo universitario, pues fue objeto de obligada consulta para la restauración integral del templo, dirigida por el arquitecto y académico Fernando Mendoza Castells, quien recibió por dicha intervención el Premio Nacional de Restauración en 2009. A tales publicaciones se suman otras de diversa índole, como las citadas lecciones inaugurales, los prólogos para libros ajenos u obras colectivas, o los textos para los actos de esta Real Academia. Al respecto, despuntan su discurso de recepción Entre la norma y la fantasía, la obra de Jerónimo Balbás en España y México, editado en nuestra revista Temas de Estética y Arte, 1988, y las semblanzas para las sesiones necrológicas en memoria de don José Antonio Calderón Quijano, 1995, don José Guerrero Lobillo, 1997, y don Antonio de la Banda, 2008, reproducidas en nuestro Boletín de Bellas Artes. Su infatigable capacidad de trabajo se extendió a la noble tarea de la defensa del patrimonio artístico, materializada a través de la redacción de cuantiosos informes sobre edificios, monumentos y demás obras de arte. La valiosa información contenida en ellos ha contribuido a la conservación e incluso a la salvación de bienes muebles e inmuebles y, en ocasiones, ha promovido la declaración de bien de interés cultural, figura jurídica que reconoce y protege el patrimonio histórico español. En Murcia acometió los de la Parroquial de San Nicolás, el Convento de las Clarisas y la Casa de Florida Blanca, amén de los retablos y esculturas analizados para la Exposición Nacional sobre Salcillo. Y en Sevilla abordó en 1977 el de la restauración de la Catedral de León, Nicaragua, los del Inventario Monumental de Filipinas o los emprendidos como vocal de la Comisión Diocesana de Arte Sacro de la Archidiócesis hispalense. En este sentido, como asesor científico, formó parte de innumerables comisiones de seguimiento para programas de restauración. Sobresale su participación como supervisor de las intervenciones de 1983 y 2006 en la talla de nuestro Padre Jesús del Gran Poder y la referida del Templo Colegial del Salvador entre 2003 y 2008. Por último, además de los reconocimientos académicos ya referidos, en 1974 el Ministerio de Educación y Ciencia le concedió la Medalla de Plata al Mérito en las Bellas Artes. Y eso es todo, señoras y señores. El doctor Gómez Piñol falleció, como saben, el 16 de enero de 2025, a 3 meses de cumplir los 85 años. Don Emilio, sepa usted que llegó al postrimero día con el respeto y la admiración de todos, incluidos aquellos que en vida le regatearon el elogio. Sepa que su trayectoria universitaria sigue viva entre los historiadores del arte. Sepa que la sociedad de su amada Sevilla le reconoce su espíritu de sacrificio. Y sepa que esta Real Academia de Bellas Artes, reunida hoy, 18 de febrero, en sesión necrológica, no olvida su lealtad y vocación de servicio. Descanse en paz, don Emilio, profesor, académico y amigo. Espero que, al igual que los predilectos de Jesús en el monte Tabor, ya haya contemplado la deslumbrante gloria del Salvador transfigurado. Siendo así, estoy seguro de que como discípulo fiel
de quien posee el magisterio divino, habrá exclamado, como San Pedro, «Maestro, qué bueno es que estemos aquí». He dicho. Tras agradecer al doctor Rojas Marcos sus emotivas palabras, le damos el uso o la intervención a nuestro compañero, el excelentísimo señor don Ramón Corso Sánchez, que disertará sobre el tema titulado Perfil humano de don Emilio Gómez Piñol, cuando usted quiera. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría de Sevilla, excelentísimos e ilustrísimos señores académicos, querida familia de Emilio Gómez Piñol, compañeros universitarios, señoras y señores. Me corresponde expresar, antes que cualquier otro sentimiento, el de la tristeza más profunda ante la partida de un amigo. Debo decir que Emilio Gómez Piñol fue una persona en la que tuve una confianza plena, como solo se tiene en aquellos que se sabe que te corresponden también con su afecto y con la sinceridad de una compenetración en las creencias. Estoy seguro de que debo a Emilio Gómez Piñol mucho de lo que sé y de lo que siento por las cuestiones que resultan esenciales en nuestra vida cotidiana, en los aspectos sociales y culturales y en todo lo que marca la orientación de nuestra actividad universitaria y académica en el ámbito de Andalucía y en el de la ciudad de Sevilla, en la que radica nuestra fraternidad. No es necesario que sea yo quien declare sobre cualquier otra cualidad de Emilio Gómez Piñol sus profundos sentimientos cristianos que han informado buena parte de su actividad pública y también la profesional, puesto que, como expresarán el resto de los intervinientes en esta sesión, el arte cristiano en todas sus facetas fue su campo de estudio preferido. El pasado 30 de septiembre de 2024, el arzobispo de Sevilla, Monseñor José Ángel Saiz Meneses, le impuso la medalla Pro Ecclesia Hispalense, una distinción que reconoce y consagra todo su esfuerzo y dedicación al servicio de la Iglesia Católica y de sus fieles. Su colaboración con la Iglesia tuvo un hito especial por la intervención en el pabellón de la Santa Sede en la Exposición Universal de Sevilla de 1992. El pabellón se dedicaba precisamente a la Iglesia en América, evangelización y cultura, terreno en el que el doctor Gómez Piñol, no solo por su propia inclinación investigadora, sino por su condición de catedrático de arte hispanoamericano, tenía mucho que aportar. Para él fue también una tarea agotadora, puesto que el arzobispado le requería permanentemente para acompañar a los visitantes más destacados, pero él la asumía con lo mejor de su amabilidad. No puede dejar de recordarse que una de sus obras profesionales más importantes, el libro dedicado a la Colegial del Salvador, es fruto de un trabajo de varios años en el que su intervención superó la de investigador para alcanzar muchos de los aspectos funcionales y rituales del monumento. Otro ejemplo de su disposición al servicio de los intereses de la Iglesia es el de su conferencia de apertura en el año 2014 del Congreso Mariológico, en la que trató sobre la iconografía de la imagen de la esperanza. Del mismo modo, atendiendo a otras muchas peticiones que se le hacían, debo citar, puesto que tuve alguna intervención en su enlace, la amabilidad con la que participaba en los programas radiofónicos de Radio María cada vez que se lo solicitaba la joven periodista Irene Toscano, sobrina de mi esposa, sin preocuparle la incomodidad del desplazamiento y el horario. La labor más dilatada de estos servicios fue, sin lugar a dudas, su pertenencia a la Comisión Asesora de la Delegación del Patrimonio de la Archidiócesis, en la que tuve la suerte de compartir con él muchas tareas. Aquella comisión, que fue creada por nuestro querido y recordado compañero, el sacerdote jesuita Fernando García Gutiérrez, hacía necesario abordar aspectos muy variados, tanto de la valoración como de la conservación del patrimonio sagrado,
desde la arquitectura hasta las artes menores, y en todas ellas Emilio Gómez Piñol demostraba poseer el criterio más acertado y siempre con la intención de proteger los verdaderos valores cristianos que tienen su mejor expresión en el arte. La variedad de problemas que se debían afrontar en aquella comisión hacía necesario visitar distintas localidades de la archidiócesis, lo que hacíamos en grupos que podríamos calificar de familiares, con nuestras esposas y con amigos, y algunos sacerdotes que podían aportar ideas o conocimientos, siempre con ese espíritu de servicio a la Iglesia. Hace unos días revisábamos con emoción, mi esposa Margarita y yo, los álbumes de fotos que recogen aquellos inolvidables paseos, con el recuerdo de que ya nos faltan el padre Fernando y el propio Emilio. Su profunda voluntad de servicio a la Iglesia nos permite estar convencidos de que nadie mejor que él estaba preparado para afrontar el último paso a la otra vida. Allí le esperaba su hijo Emilio, Emilito, como le seguía llamando, aunque se hubiera convertido en uno de los catedráticos más prometedores de nuestra universidad, en quien muchos pensaban como posible candidato a los premios Nobel, y que al igual que su padre fue un verdadero modelo de cristiano comprometido. No recuerdo de Emilio ninguna relación especial con alguna de nuestras apreciadas hermandades, pero siempre admiraba el celo con el que iniciaba todos los años a su nieto Nicolás en todo lo que nos resulta más apreciado de la vivencia de la Semana Santa, tanto en los aspectos artísticos como en los vinculados al singular ritual de las salidas procesionales, en el que Emilio sabía mejor que nadie hacer de guía para estar en los lugares más emotivos. Otro lugar en el que tuve la oportunidad de compartir experiencias con Emilio, aparte de los académicos y universitarios, fue el de la asistencia junto a él al palco del convite de la Plaza de Toros, donde éramos invitados por la corporación maestrante en una corrida de la feria. Resulta que Emilio era, con gran diferencia, el mejor conocedor de todos los toreros, de los toros y de las suertes de cada faena. Como magnífico fotógrafo, Emilio supo recoger con su cámara imágenes muy atractivas de aquellas corridas. Un aspecto al que Emilio se entregó con pleno entusiasmo fue el de cooperación con las asociaciones culturales. A los de los amigos del Museo de Bellas Artes de Sevilla le proporcionó subsistencia en la programación de actividades y les acompañó en excursiones y viajes a múltiples destinos. Los miembros de esa asociación se preciaban de su amistad como la del mejor miembro del grupo. De mi relación con Emilio Gómez Piñol, tengo que destacar y reconocer que debo a su ayuda el rumbo de mi actividad profesional en la universidad. En 1995, es decir, hace ya 30 años, Emilio me propuso incorporarme al Departamento de Historia del Arte, que estaba bajo su dirección, para impartir la asignatura de Arte Antiguo. Yo compartí esa docencia con la dirección del Museo de Cádiz durante un curso y en el siguiente le pedí a Emilio que me ampliara la dedicación. Él me lo permitió y eso hizo posible que cambiara mi trabajo como facultativo de museo por el de profesor universitario, en el que fue también Emilio quien propició la dotación de una plaza de profesor titular a la que pude acceder en los cursos siguientes. Este importante cambio en mi carrera se lo debo a Emilio, que siempre confió en mí sin ninguna prevención. Puedo decir con orgullo que mi relación personal con Emilio Gómez Piñol supera la de admiración y respeto debida a sus valores universitarios y académicos y que alcanza el de una indudable amistad fraternal, ya que ambos fuimos discípulos en el Seminario de Arqueología de la Universidad de Sevilla del profesor Antonio Blanco Fraijeiro. Esta es la razón de que frente al modo usual de tratamiento de usted que empleamos los alumnos hacia los profesores, Emilio y yo siempre nos tratamos en segunda persona, como alumnos iguales de un mismo maestro. Bien es cierto que Emilio fue el primer licenciado de la Universidad de Sevilla de Don Antonio en 1962 y yo el más reciente, 10 años más tarde, pero ambos nos reconocíamos como compañeros y también para Don Antonio era este un vínculo innegable. Cuando Emilio regresó de la Universidad de Murcia a la de Sevilla, Don Antonio ya se encontraba en Madrid, así que cada vez que yo le visitaba me preguntaba con gran interés, ¿y qué tal Piñol?, puesto que siempre le mantuvo un gran afecto.
Nos despedimos hoy del amigo y compañero con la certeza de que nadie podrá igualar su bondad y su capacidad de entrega a la historia del arte en el cristianismo. Corzo Sánchez, estas palabras realmente emotivas que han intentado resaltar el calibre humano, la sensibilidad y la dedicación plena que tuvo a sus amigos, a su familia, a todo su entorno familiar. Era realmente una persona leal, era una persona que nunca defraudó a nadie de los que le conocimos y tuvimos la suerte de trabajar muy cerca de él. Y ya, sin más, voy a intervenir en último lugar tras las intervenciones de nuestros compañeros, el ilustrísimo señor don Jesús Rojas Marcos González y el excelentísimo señor don Ramón Corzo Sánchez, que han glosado, como hemos oído, el perfil universitario y humano del doctor Gómez Piñol, respectivamente. Me corresponde, por razón del cargo que ostento, clausurar esta sesión necrológica, pública y solemne, organizada por la Real Academia de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, en recuerdo del ilustrísimo señor don Emilio Gómez Piñol, quien ha sido, sin la menor duda, uno de los más ilustres numerarios durante los últimos 43 años. Tras ofrecer por su eterno descanso los sufragios religiosos preceptivos, afrontamos tan penosa tarea con emoción contenida, y lo hacemos ante tan selecta concurrencia para rendir homenaje a su memoria, dada su ejemplaridad como padre de familia, profesor universitario y académico sevillano. Ante tal situación, espero y deseo que en mi disertación la ausencia del maestro y amigo, compañero en la docencia e investigación, no quiebre mi voz y pueda pregonar alto y claro ante esta real corporación, ante sus familiares e invitados, su bonomía y buen hacer profesional. Labor que, exenta de todo tipo de populismos, teatralidades e intereses espúreos, ejerció a diario con eficacia, ecuanimidad y generosa entrega. Por eso puedo proclamar y proclamo a los cuatro vientos que fue un caballero honesto, leal y juicioso. Don Emilio, como todos le llamábamos respetuosamente, alcanzó tan alta consideración social gracias a su valía personal, a su prestigio científico y a su solvencia como gestor. Valores humanos que hoy, ante la grave crisis de identidad que sufre la cambiante sociedad que nos ha tocado vivir, resultan indispensables para combatir las tergiversaciones, quimeras y mezquindades que nos confunden y ayudan a crear falsos mitos o ídolos de barro. Por fortuna, con el paso del tiempo se esclarecen los hechos, los bulos se deshacen,
triunfa la verdad y cada cual ocupa el lugar que le corresponde. Don Emilio, dada su honorabilidad, abogó siempre por favorecer la transparencia, pues, como Cervantes pone en boca de Don Quijote, bien predica quien bien vive, o sea, quien vive ejemplarmente. Hecha esta declaración de principios, abordaré sin más el cometido que se me ha encargado por esta Real Academia de Bellas Artes. Sabido es que el doctor Gómez Piñol, catedrático de Arte Hispanoamericano de la Universidad de Sevilla, fue propuesto en 1982 para ocupar el sillón 26 de la sesión de arquitectura de esta regia institución. A tenor de lo reglamentado, su candidatura fue presentada por 3 académicos numerarios: el excelentísimo señor don Antonio de la Banda y Vargas, el ilustrísimo señor don José Guerrero Lobillo y el excelentísimo señor don José Antonio Calderón Quijano, el rector de la Hispalense. Por fin, su designación como académico de número tuvo lugar el 2 de noviembre del referido año de 1982, sustituyendo en el cargo a otro gran profesor e investigador universitario, al ilustrísimo señor don Antonio Sancho Corbacho. Llegados a este punto, no puedo silenciar mi gratitud y reconocimiento tanto a él como a su hermano don Heliodoro, asimismo académico de Santa Isabel de Hungría. Ambos fueron profesores míos, el primero en la asignatura de Artes Suntuarias y el segundo en Literatura Española. Pero, retomando el hilo principal de nuestra disertación, debo hacer hincapié en que don Emilio Gómez Piñol no leyó su discurso de ingreso en esta Real Academia de Bellas Artes hasta el 17 de noviembre de 1986. Su demora se debió, entre otras circunstancias, al desempeño durante 8 años del cargo de decano de las facultades de Filosofía y Letras y de Geografía e Historia, y de otras 6 anualidades como director del Laboratorio de Arte de nuestra universidad. No obstante, durante ese periodo cronológico cumplió con todas sus obligaciones corporativas y colaboró en cuantas tareas le fueron encomendadas por la presidencia. Su brillante discurso de recepción, titulado Entre la norma y la fantasía, la obra de Jerónimo Balbás en España y México, superó con creces todas las expectativas, no solo en lo concerniente a su contenido, sino también en cuanto a su exposición, dadas las reconocidas dotes oratorias del recipiendario. El discurso de contestación, como todos sabemos, corrió a cargo del excelentísimo señor don Antonio de la Banda y Vargas, quien comentó sobre el magnífico discurso de recepción del nuevo académico
que se trataba de un trabajo magistral en el que aglutinó sus dos más importantes tendencias investigadoras, la Sevilla barroca y el arte hispanoamericano en la etapa virreinal. En efecto, tras consultar las fuentes bibliográficas y analizar las piezas artísticas, redactó un precioso trabajo sobre Jerónimo Balbás, afamado entallador del 700. Y lo último, aportando nuevos y reveladores datos para su biografía, actualizando su ubicación estética y estilística dentro del panorama de nuestra historia artística y pronunciando definitivas conclusiones sobre su genialidad creativa. El doctor de la Banda concluye sus palabras subrayando la alusión que don Emilio Gómez Piñol dedicó al desaparecido retablo mayor de la parroquial del Sagrario de la Catedral de Sevilla, obra magna del referido retablista dieciochesco, y a sus indiscutibles repercusiones en el espectacular barroco mexicano, con acertadas y novedosas observaciones sobre el particular. A partir de esa fecha, el doctor Gómez Piñol pasó a formar parte de la Junta de Gobierno de esta Real Academia de Santa Isabel de Hungría, desempeñando sucesivamente las funciones de tesorero y censor, cargos de suma confianza que ejecutó con la entrega y buen hacer que le caracterizaban. Pero además de sus muchas responsabilidades universitarias, participó siempre en cuantas conferencias, comisiones de asuntos artísticos, jurados de exposiciones, etcétera, se le encomendó. Y en todas estas tareas académicas, siempre, y cuando digo siempre, es siempre, hizo gala de sus profundos conocimientos científicos y de su especial habilidad para sortear dificultades y conciliar posturas contrapuestas. Y lo hizo además sin faltar a la verdad y buscando en todo momento el bien común. Hacer una relación de tan ardua labor, dadas las limitaciones propias de este tipo de intervenciones, resultaría prácticamente imposible. Pero sí podemos intuir que el feliz resultado de la laboriosidad de don Emilio, como bien dice Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel de Literatura, se debía a su trabajo gustoso. Su experiencia académica principió a priori en 1971, al ser nombrado correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid como competente en arte, y continuó a posteriori, desde 1991 hasta su reciente óbito, como académico correspondiente de la Real Academia de Alfonso X el Sabio de Murcia. Su exitosa andadura en el universo de estas academias no fue algo fortuito, fue el fruto maduro
de su entrega personal y de su acertada contribución al quehacer cotidiano de cada una de ellas. Por eso se le consideró de inmediato un académico ejemplar y como tal será recordado por siempre. Por consiguiente, no es de extrañar que otras organizaciones civiles, militares y religiosas le fuesen reclamando, le fuesen incluyendo en sus respectivas corporaciones para prestigiarse con su nombre y con sus amplios saberes. Entre ellas podemos citar su designación en 1976 como patrono del Instituto Hispano-Cubano de Historia de América, Fundación González Abreu, en Sevilla. Al unísono, ejerció como vocal representante de la Universidad Hispalense en la Cátedra General Castaños de la Región Militar Sur para todo lo relativo a temas culturales. En 1975, la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Educación y Ciencia le nombró jefe del Servicio de Información Artística, Arqueológica y Etnológica de nuestro distrito universitario. Y por último, no podemos omitir que en 2003 aceptó el nombramiento de la Archidiócesis de Sevilla para la supervisión técnica del inventario de bienes culturales acordado por convenio entre la Junta de Andalucía y la Iglesia Católica. Es obvio que el laureado currículum vitae del doctor Gómez Piñol, catedrático universitario y académico sevillano, no pasase desapercibido. Mereció el aplauso general, razón por la cual los premios y distinciones honoríficas no se hicieron esperar. Resultaría prolijo e incluso tedioso su mera enumeración. Pero como para muestra, según el dicho popular, basta un botón, me gustaría resaltar uno en especial, dada su relevancia y significación. Se trata, pues, de la concesión en 1974 por parte del Ministerio de Educación y Ciencia de la Medalla de Plata al Mérito de las Bellas Artes. Esta, señoras y señores, y no otra, es la mejor y más acertada forma de prestigiar el trabajo de un buen historiador del arte. Y lo es, porque pasó toda su vida investigando y viajando en busca de la belleza, pues como dice Dostoyevski, la belleza salvará al mundo. Y ya, sin remisión, ponemos punto final a nuestra intervención. Pero antes, desearía pedir perdón a todos los presentes por mis torpes pero sentidas palabras y por abusar de la benevolencia de todos ustedes. Sin embargo, solo esgrimiré en mi defensa que cuando hay tanto bueno que decir de un hombre modélico y de un esclarecido profesor, académico y amigo, todas las palabras resultan insuficientes. Por tanto, únicamente me resta elevar un merecido
y fervoroso requiem por quien durante muchos años fue para mí un referente en el mundo universitario y académico. Y termino haciendo mías las esperanzadas palabras del Apocalipsis que mandan escribir, una vez oída la voz del cielo: bienaventurados los muertos, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. Descanse en paz nuestro querido compañero. He dicho. Muchas gracias. Y ya sin más, después de agradecer especialmente a su esposa y a su hija Maribel que hayan tenido la deferencia de presidir este acto académico, al igual que a todos los presentes, pues sencillamente que elevemos el espíritu, que recordemos a don Emilio Gómez Piñol, que aunque se ha marchado, sigue y seguirá siempre entre nosotros. Se levanta la sesión. Muchas gracias.